Con el presidente Javier Milei. Juan Manuel Valbenina ya está con nosotros, candidato a legislador porteño por la Ciudad de Buenos Aires, por Justa, Libre y Soberana. Gracias por venir con nosotros. ¿Cómo estás? No, gracias. La verdad que esta mañana llevaba a mi hija al colegio a las 7 de la mañana. Mi hija está en segundo año, ¿no? Y bueno, en la radio pasaron esta declaración, ¿no? La verdad que da vergüenza. Tenemos un presidente que da vergüenza. ¿Te da vergüenza por esto o por otras cosas más? Por esto y por todo, pero que hable de esa manera, que imagínate una nena que uno intenta educarla en un momento difícil como este, encuentra un presidente diciendo insultos, palabras soaces, imágenes. Es muy malo para la Argentina y muy malo para la democracia. ¿Qué mirada tenés? Ahora, por supuesto, ya nos metemos en la ciudad, pero aprovecho que empezamos por la Nación. Es que me recibiste con esa... Te recibí de una manera un poco... Me acuerdo, esta mañana no sé lo que fue la cara de mi hija. Mi hijita me miró con cara, ¿qué te está pasando? ¿Cómo puede ser esto? Y es un estilo chocante. Sí. Hay algo que a mí me llama la atención igual de este fenómeno, y es que a mí la verdad que me choca. Me choca porque siento que hay una investidura detrás. Pero claro, hay mucha gente que le gusta este estilo porque dice, al fin alguien me habla de igual a igual. ¿Lo ves eso y lo entendés? Lo que pasa es que lo que Milei tiene, es más allá de todos los OEs y lo desagradable, es que es auténtico. Y la política se había hecho muy del coaching, del marketing, de repetir lo mismo, de no contestar las preguntas. Había eso que Rodríguez Larreta de alguna manera llevó al exceso, ¿no? Un sobrecoaching que le quitó mucho la política, me parece, y frente a eso, alguien que aparece con espontaneidad, por más que sea con barbaridades, sorprende, y de hecho logró canalizar una bronca en la gente que realmente sentía, ¿no? Esa bronca, es entendible, digamos. ¿de dónde viene? Digo, lo escuchás a Trump y lo escuché a Trump el otro día. No es un fenómeno que pasa solamente acá. No, escuché la conferencia de prensa hablando de cómo los países venían a hacer no sé qué cosa, le estaban haciendo no sé qué cosa, y digo, lamentablemente es algo que existe en el mundo. Y la bronca, ¿de dónde viene? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La política son elecciones, la política son discursos, pero centralmente la política existe para gobernar bien. Si existe la política en la humanidad es porque tiene que haber un Estado que nos cuide y nos haga que cada día vivamos un poquito mejor. Bueno, los dos últimos gobiernos han sido muy malos en esos términos, tanto el desastre de Macri como el pésimo gobierno de Alberto, y genera una bronca con mucha lógica, ¿no? Vos sos una de las 3 propuestas peronistas, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Lo decís con Dora, nos metemos ahí. A quienes están ahí del otro lado y dicen, justamente pensando en lo que fue el último gobierno de Alberto Fernández, pues, otros gobiernos también, pero digo, acabás vos de criticar al gobierno de Alberto Fernández, me paro ahí. Sí, la gente tiene más presente porque acabó hace menos de 2 años, ¿no? El que te dice, ¿por qué sería distinto tu propuesta? Bueno, nosotros, nadie de mi lista fue funcionario de ese gobierno. Yo fui asesor de honor de un amigo de unos pocos meses, pero nunca cobré un peso de ese gobierno. Casi todos los militantes que estamos armando esta opción política entendemos que hace falta una renovación profunda del peronismo, que seguimos repitiendo los mismos errores que nos llevan una y otra vez a perder elecciones. 5 de las últimas 6 elecciones perdimos el peronismo. Miren qué frase, ¿no? Imagínate un equipo de fútbol que pierde 6 partidos seguidos, el técnico tendría que revelar algunas cosas. Y la única que ganamos fue la que puso Alberto Fernández en la presidencia, o sea que defraudó a sus votantes. Entonces, nosotros somos una opción peronista que somos orgullosamente peronistas, pero a la vez también somos muy conscientes de que si no nos hacemos cargo de las cosas que se hicieron mal, la gente tiene todo el derecho a no volver a creernos, ¿no? Esa discusión que estamos dando, algunos nos critican por eso, nos acusan de no sé qué cosa, pero creemos que es una discusión necesaria. Queremos hacer un peronismo en serio, un peronismo que se haga cargo de sus errores. Lo pusiste en términos futbolísticos, ¿no? Se perdieron 5 de 6 partidos. En un equipo de fútbol, el técnico tendría que rever algunas cosas. Acá, exacto, el técnico tiene que rever, digo, ¿la técnica es Cristina o quién es la referente hoy del peronismo para todos, vos? Una conducción única del peronismo no hay, por eso estas fracturas. Vos hablás de las 3 listas que hay de nuestro signo político en la ciudad. Hubo 3 en la provincia de Santa Fe en la elección del domingo pasado. Hay una interna muy, muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hoy el peronismo no tiene una conducción. No hay nadie que conduzca el conjunto. En el peronismo la conducción es algo que, como decía el general Perón, no se reclama. Nadie puede decir, che, yo te conduzco, sino que se ejerce, alguien que te conduce. Eso no hay hoy en Argentina. Hay una líder muy importante como Cristina, sin duda. Hay líderes importantes como Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, pero lo que no hay es una unidad que recién se va a construir, creo yo, cuando seamos capaces de renovarnos, discutir lo que funciona mal y centralmente proponer una idea de futuro. El peronismo hace rato que viene
sin proponer una idea de futuro, ¿no? ¿Vos crees que La última elección que ganamos, que fue Alberto Fernández, vamos a volver, dijimos. Bueno, no es volver, es ¿para qué queremos gobernar la Argentina? ¿Crees que le cuesta al peronismo hacer autocrítica? Sí, cuesta porque algunos compañeros, incluso algunos con muy buena leche, ¿no? Con muy buena intención, dicen, no, pero ya están nosotros que no dicen los errores, ¿para qué repetirlos nosotros? Y yo digo porque, aunque no lo digamos, la gente sabe lo que fue ese gobierno. La gente sabe lo que fue un gobierno que ganó la elección prometiendo que iban a mejorar fuertemente los ingresos. ¿Te acordás el que íbamos a volver a comer asado? Fue un poco Bueno, volvemos no ocurrió. Mejores, vamos a comer asado. Bueno, eso no ocurrió. Entonces, si no nos hacemos cargo de eso, si no lo podemos decir, y también decir por qué no se pudo hacer, y nos hacemos autocrítica de eso, de vuelta, es difícil que nos vuelvan a creer, ¿no? ¿Y cuál es tu análisis a nivel personal? ¿Por qué eso no se pudo hacer? Centralmente porque armamos una unidad para echar a Macri. Lo importante era simplemente sacar a Macri, nos juntamos todos, te acuerdas la foto, Alberto, Cristina, Massa, se juntaban los tres, no discutían para qué, no discutían qué iban a hacer en el gobierno, y simplemente había que ganar. Se ganó y todo eso que no se discutió explotó siendo gobierno. No sabíamos qué íbamos a hacer con el Fondo Monetario, no sabíamos qué íbamos a hacer con la educación, con la justicia, con la economía, con la industria, con nada. Entonces todo eso que no se discutió previamente explotó después. Por eso es importante en estas elecciones intermedias poder discutir estas cosas, porque una unidad en cualquier costo nos termina llevando a un nuevo fracaso, ¿no? Por ese motivo en la ciudad termina habiendo 3 listas separadas. Exactamente. Dijiste algo importante recién, por ejemplo, el tema del Fondo Monetario Internacional, cosas que no hubo acuerdo en el inicio. Hoy rompió el silencio de Alberto Fernández y dijo la relación con Cristina se terminó de romper, o se rompió, ya está, con el Fondo Monetario Internacional. Fue un antes y un después. ¿Ahí hubo un quiebre para todo el peronismo o ya esto se rompió antes? No, yo creo que se rompió del momento en que no se juntaron esos dirigentes y se pusieron de acuerdo más o menos en lo central de un gobierno. Me parece que si bien uno no puede pensar en un programa, en lo antiguo, tipo tradicional, diciendo el programa de gobierno, mínimamente tiene que haber un acuerdo con lo que querés hacer con el país. Me parece que menoscabar así la relevancia que tenían los problemas, lo que significaba una brutal deuda que había dejado Macri con el Fondo Monetario, y dice, bueno, después vamos viendo qué hacemos, y si vamos viendo no funciona. Claro. Y me parece que eso es lo que se fue rompiendo, ¿no? ¿Hubo algún tipo de intento? Yo no leí lo de Alberto, pero te reitero, para mí, yo enseño, soy politólogo, vivo de esto hace 30 años, la principal responsabilidad siempre es el que encabeza. La principal responsabilidad fue de Alberto Fernández. ¿Ahí desligás a Cristina? No la desligo, tiene su enorme cuota de responsabilidad, pero siempre la principal responsabilidad es el que está arriba. Exactamente. El presidencialismo es así y el peronismo es así. Él no fue capaz de construir un colectivo, discutir cuando tendría que discutir e imponer la visión que tenía los votos para hacerlo, ¿no? Y a quienes dicen que Cristina Fernández no lo dejó gobernar, ¿vos qué entendés? Porque los conoces muy bien a los dos. Sí, y lo que entiendo es que de vuelta, que tiene que gobernar es él. Uno puede decir, Duhalde no quería dejarlo gobernar a Néstor, y Néstor gobernó. Bueno, hizo las cosas para gobernar. Me parece que Alberto nunca definió si quería seguir estando con Cristina, no estando, discutiendo con ella, no discutiendo, y como que las fue llevando. ¿Viste esa gente que nunca dice que no? Va diciendo todo que sí, pero nunca te dice un no. Bueno, eso terminó, creo, hartando a Cristina y al conjunto de la política argentina, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que me decías, bueno, estas cosas obviamente no se llegaron a unificar, van por separado. ¿Estuvo en el tablero en algún momento poder ir a una lista unidad? Sí, claro. Nosotros hemos construido un polo opositor en el gobierno de la ciudad, un polo opositor que el año pasado se integró en una lista de unidad en el partido, pero siempre planteando estas cosas. La luz pública, la idea de autocrítica, la idea de renovación, la idea de que si perdimos tantas elecciones en la nación, en la ciudad todavía peor. Sí. Hace 17, casi 18 años gobierna el PRO. Y el peronismo no ha hecho mucho para impedir eso. Sí. De vuelta, si no aceptamos esto y aceptamos que venimos llevando adelante un peronismo muy poco efectivo en la ciudad de Buenos Aires, difícil poder construir una mayoría, ¿no? Entonces, esa discusión estuvo siempre presente, queríamos seguir dándola, suponíamos que íbamos a poder discutir en una PASO, si no en una interna partidaria o en una interna del frente, se nos dijo que no, se nos dijo que no, se nos dijo que no y se nos dijo que no hasta el final. Entonces, simplemente queremos seguir dando esta discusión y aprovechar este momento para discutir estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son para vos las principales discusiones que tienen que darse en este momento en la ciudad de Buenos Aires? Y después te pregunto qué tiene para aportar el peronismo en ellas. Pero... Nosotros, en lo que hace hacia nosotros mismos, lo que creemos es que esta idea de que hay que esconder al peronismo en la ciudad de Buenos Aires nos parece errónea.
hay algunos compañeros que entienden que como la ciudad no es muy properonista, lo mejor es medio disfrazarnos, siempre poner candidaturas lavadas o de otros sectores políticos, ir todos abajo de esa lista y vamos a ver qué pasa después. Para mí eso es un error. Para mí lo que tenemos que hacer es reconstruir un peronismo para la Ciudad de Buenos Aires, un peronismo que piense la Ciudad de Buenos Aires, un peronismo que discuta con algunos lugares comunes que hay en la política argentina. No quiero seguir con hacer leña al árbol caído, pero yo me acuerdo cuando Alberto Fernández dijo, ¿te acuerdas cuando fue la discusión de coparticipación? Sí, claro. Que dijo, Buenos Aires es una ciudad opulenta. Sí. Yo Con Larreta ahí sentado. Con Larreta sentado y una cosa, bueno. Yo escuchaba lo que decía Alberto, yo salgo de mi casa, camino 15 cuadras al este y hay un barrio popular, claro. La Rodrigo Bueno, camino 15 cuadras al sur y está en la boca del riachuelo, ni siquiera un barrio popular, un asentamiento muy, muy precario. Caminas una cuadra y en la esquina tenés a alguien durmiendo. Exacto, en la calle, no es una ciudad opulenta, no es para nada una ciudad opulenta, es una ciudad que tiene mucha riqueza, en sectores que tienen muy buen pasar económico y un gobierno con muchos recursos, pero eso no es una ciudad opulenta. En la ciudad de Buenos Aires el peronismo tiene que señalar todo lo que falta, ¿no? Y aprovecho que traes ese tema porque, bueno, están pasando obviamente todos los candidatos por acá y me gusta también hacerlos dialogar aunque no estén entre ustedes. Pero el otro día, sentada ahí en esa misma silla, Paula Oliveto Lago decía, el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires no puede ganar porque el peronismo fue quien le quitó la coparticipación. Te traslado esto a vos, digo, ¿vos qué le decís al que está del otro lado después de haber escuchado eso? Que, a ver, Alberto Fernández le quitó la coparticipación, como dijo esto que decíamos antes de Ciudad Opulenta, hizo un montón de cosas incorrectas. Nosotros defendemos los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires, creemos que simplemente corresponde que la ciudad tenga lo que la Corte Suprema dijo que tiene que tener, que este gobierno no se lo está dando y que Jorge Macri no está haciendo nada para tenerlo. Esos recursos se reemplazan con un impuesto que pagamos todos los porteños, las transacciones bancarias, que aunque no lo veamos, lo pagamos cuando hacemos cualquier gasto, y que hay que devolverle esto a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, eso estuvo mal quitado y hay que seguir reclamándolo. Sí, a ver, es verdad que Macri en su momento le había dado de más, pero creo que lo que definió la Corte, un porcentaje era bastante lógico, y lo que hizo este gobierno es sacarle a la Ciudad de Buenos Aires y no darle a la provincia y no darle a la ciudad. Claro. Recién decías también, y eso me interesaba, ¿no? Nosotros proponemos en esta propuesta que le hacemos a los porteños un peronismo en serio. En serio. ¿Por qué? ¿Qué significa un peronismo en serio y en qué se distingue de las otras listas peronistas? Bueno, la principal lista que lleva el PJ no lleva un candidato peronista, eso es obvio, todos lo sabemos. Claro. Y nosotros creemos que, si bien podemos hacer cosas amplias, sumar otros sectores, creo que corresponde que lo hagamos desde nuestra identidad. Nos parece un error que el peronismo no pueda ganar la Ciudad de Buenos Aires y una concepción errónea. Yo siempre digo lo mismo. Uno dice, bueno, la Ciudad de Buenos Aires no es muy peronista. Obvio. ¿La Ciudad de Córdoba es más peronista? Claro. ¿No? Parecido, ¿no? Sí. Y sin embargo viene gobernando el peronismo muy bien la ciudad de Córdoba y fue reelecto en la ciudad de Córdoba. Es decir, depende mucho de nosotros, depende de que interpretemos un peronismo para los problemas y las ansiedades de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, bueno, en tu lista hay, es verdad, hay mucho de lo que incluso el gobierno dice, esto es peronismo. Hay representantes de movimientos sociales que para el gobierno son... el enemigo. El enemigo. Sí, el enemigo. Vos como... Una chica ¿Qué divina, lectura tenés de los movimientos sociales? Una chica divina, Sol, que trabaja permanente, tiene 23 años, que trabaja en el playón de Chacarita, una vida que está, un barrio popular que está la mitad urbanizado y la mitad no. En la mitad no urbanizada siguen proliferando el narcotráfico porque no puede entrar la policía, hay que terminar y urbanizar eso. Y esta compañera se dedica a una olla popular y a la vez generó una red de internet comunitaria para que todos y todas puedan tener internet. Y trabajando todos los días. Me parece que es un valor muy, muy fuerte en nuestra lista. Pero también, como tenemos a Sol, tenemos a Daniel, el principal físico cuántico argentino. Premio CONEX de platino, que el otro día vino con su premio a la reunión y que, bueno, lo usamos un poquito para comparado con los premios medio de mentira que recibe, muy de mentira que recibe el presidente, ¿no? Él ganó los principales premios por haber sido parte del equipo internacional que avanzó en el descubrimiento del bosón de Higgs, el principal desarrollo de la física cuántica en los últimos 30 años. Él también está en nuestra lista. Carolina Papaleo, una actriz, empresaria teatral, se recibió politóloga. Tenemos a alguien como Pablo Berkovich, que lo conocen todas las pymes de la Ciudad de Buenos Aires, me hace recorrer todas las empresas, que uno no lo sabe, pero la Ciudad de Buenos Aires es el segundo distrito con más industrias de la Argentina. Tenemos más industria que Santa Fe y más que Córdoba. Es muchísimo. Ninguno de los que yo hablé,
Ayer a la mañana estuvimos en una fábrica muy importante de golosinas, anteayer una de juguetes también muy importante. Tiene ningún contacto con el gobierno de la ciudad. Nadie en la ciudad se preocupa por esas industrias que generan trabajo, valor, diseño, conocimiento, nadie se preocupa. Eso es peronismo, es atender a los humildes, pero también a los empresarios, a los que trabajan, a los que crean valor, a los que generan empleo. Eso es un verdadero peronismo, un peronismo en serio. ¿Qué propuestas hay para ellos? Por ejemplo, empresarios, pymes. Y lo más importante es que la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo de esas industrias. La Ciudad de Buenos Aires, la única vinculación que tiene con esas industrias es mandarle inspectores para ver si tienen un ascensor aunque no lo necesiten y obligarlos a poner un ascensor, como vimos en la empresa de juguetes. Lo obligaron a poner un ascensor en una empresa que tiene un solo piso, no hacía ninguna falta, y lo obligaron a poner un ascensor. Estamos pensando, y una de las principales propuestas es armar una ley de pymes para la Ciudad de Buenos Aires. Una ley de pymes de verdad que atienda a esas empresas que están generando valor hoy y que la están pasando muy mal por las políticas nacionales. Pero ya que el gobierno las ataca y abre la importación y lo que todos sabemos, pero a la vez no hay un gobierno local que vaya a preguntar qué necesitan, quieren un crédito, un subsidio, traer maquinaria nueva, bueno, una ley integral de pymes es una idea central para nuestra propuesta. Hoy no hay ley de pymes en la ciudad. No hay ley de pymes en la ciudad. No, porque la ciudad no mira, nadie habla de las pymes. Y te digo, de vuelta, son un montón. Y esta empresa de golosinas, que no quiero hacer tipo PNT, pero digo, es muy conocida porque es la que fabrica las DRF, la Bauquita, la Villiquen, y no tienen cero, nadie habla con ellos, nadie los llama para ver qué necesitan, nadie les pide, tienen un terreno intrusado hace 20 años y el gobierno de la ciudad le sigue cobrando ABL. Claro. O sea, el gobierno de la ciudad, que no lo expropió, no arregló esa situación, le sigue cobrando ABL. Cuando me lo contaba el dueño de la empresa, yo lo miraba con cara, no se puede creer. Te intrusan algo y ese mismo gobierno que no hace nada al respecto, te sigue cobrando ABL. Bueno, sí, hay que pensar en este sector. Y nadie habla y nadie lo mira. Hablando de ABL... Son muchas, son muchas. Sí, son un montón. Hablando de ABL... ayer también algunos me hablaban de que se debería implementar una política también de bajar impuestos aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos coincidís con eso? ¿Crees que no es necesario, que no es el camino? Bajar impuestos en genérico es una promesa tontona, porque todo el mundo lo dice, pues poco se hace. Lo que hay que hacer es una rediscusión de todo el sistema impositivo en la Argentina, porque nosotros tenemos un sistema absolutamente regresivo y que desmotiva la inversión. Nosotros tenemos un sistema tributario en el conjunto del país, que lo que hace es... Digo, hablo porque yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado y me tocó ser parte de la comisión que había armado Macri en su momento para rearmar el sistema impositivo argentino, que no hizo absolutamente nada. Lo que hay en la Argentina es, cobramos mucho lo que mucho no se nota. Ingresos brutos, todo el impuesto al cheque, porque uno no se da cuenta. Y los impuestos directos, que son los más virtuosos, los que funcionan en el mundo, como uno los nota, por ejemplo, ganancias, no lo cobramos tanto. Me parece que hay que rediscutir el conjunto de la política tributaria. Y lo que hay que hacer en la Ciudad de Buenos Aires, en vez de pensar en subir o bajar impuestos, es ver qué impuestos sí, qué impuestos no, y sobre todo dedicarnos a gastar mejor. Es un gobierno muy ineficiente, tiene un presupuesto enorme, el más grande por habitante obviamente de Argentina, pero me atrevería a decir de América Latina, y las políticas públicas no están acordes, ¿no? O sea que está bien, podría hacerse, digamos, algún tipo de proyecto, que eso sí se puede hacer desde la legislatura, claramente. Claro, sí. Una revisión general impositiva que también tiene que ser del conjunto del país, ¿no? Porque son la mayoría de los impuestos distorsivos, digamos, los que castigan el contrato de una persona para trabajar, el que castigan para cuando uno salta una categoría del monotributo, o cuando pasás de monotributo responsable en cripto, que es terrible, te mata. Bueno, eso no puede ser más. Hay que ser un sistema gradual, en que vos no vas saltando de categoría, porque ahí te conviene... Como me decía también el dueño de la fábrica de juguetes en ese caso, ¿no? Te conviene nunca crecer, porque si creces, contratas a una persona nueva, es un quilombo nuevo. Si querés tener un galpón nuevo, es un quilombo nuevo. Sí. Te conviene la chatura. Es al un sistema en la ciudad. Trabajar menos para no pagar más, claro. Y nunca saltar responsable en cripto. Cuando uno querría querer que la gente gane más y aporte más. Está todo armado a la inversa. Eso tenemos que discutir. Eso es un peronismo en serio. Bien. ¿Qué opinas de la política social que hay, tanto a nivel nacional como a nivel ciudad, que es tu espacio, ¿no? Un desastre. Hoy estaba recorriendo Ciudad Oculta, fui a un comedor popular, habían dejado de recibir el 100% de la ayuda nacional y estaban recibiendo el 50% de la ayuda alimentaria de la ciudad. Es decir, la motosierra que Adorni quiere llevar a la ciudad ya la está aplicando Jorge Macri. Es un comedor popular que tiene... creo más de 20 años, que trabajan de una manera espectacular y que sin embargo no pueden mínimamente darle de comer a cada vez las mayores necesidades que hay en la gente, ¿no? Me parece que
esta mirada del gobierno, verla simplemente como un gasto y bueno, doy a lo sumo esos aportes directos a las personas, niega la realidad. Y la realidad es que en Argentina cada vez hay más hambre. ¿Y qué te decían? ¿Por qué se redujeron esos? No, ¿Cuál era no, la el ajuste, explicación que les daban? el ajuste simplemente. Hay menos plata, hay menos gasto, no vamos a gastar en esto, no vamos a gastar en lo otro, ¿no? Hay también, y esto a mí a veces me interesa mucho sentarme, viste, a scrollear los comentarios de las personas en las publicaciones de los políticos. Me divierte mucho. Los gustos que me doy en vida, ¿viste? En general hay puteadas. Sí, pero mucha puteada, alguna obviamente. Positiva. Pero me interesa. Depende de las redes, no más en X que en Instagram. En X, sí, totalmente. Sí. Pero me interesa para entender un poco qué piensa la gente, ¿no? Y obviamente, sobre todo desde que ganó Milei, hay una visión bastante generalizada, o por lo menos entre sus votantes, no es de toda la sociedad, pero que lo que entiende es, bueno, esto había que cortarlo porque había curros por todos lados. ¿Vos qué mirada tenés de eso? ¿Entendés que sí había curros y que no había que cortar esa plata que tenía que llegar para o sea, que había que mejorar la situación o que no había curros? Habría que cortar todos los curros, pero yo no incluiría en eso los que están cobrando los jubilados, por ejemplo, ni la ayuda de alimenticia que llega a los comedores populares. Ahí no había curros y eso es lo que no habría que cortar. Este gobierno debería dedicarse más a cortar curros, que mucho no está haciendo, y menos a joder la vida, nada más y nada menos que nuestros adultos mayores. Perdón que esté un poco reiterativo con los ejemplos, pero fue en la fábrica esta de golosinas que te hablaba antes, el consumo de golosinas el año pasado cayó un 40%. ¿Sabes cuál es la principal explicación que da una persona que está hace 40 años en ese rubro y conoce el tema? Los abuelos. Si gran parte del consumo de golosinas eran de los abuelos que sacan a pasear al nieto, le llevan al nieto una golosina. Ahí es donde ya no están comprándole. Es un país muy feo, un país muy injusto el que permite estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué cortar ahí? ¿Por qué cortar en jubilaciones que prácticamente no alcanzan para nada? Sabemos que los recursos son limitados siempre, pero justo cortar donde más duele y donde los que menos tienen para defenderse, me parece que ahí está el error, ¿no? Sí, los jubilados obviamente están mal, pero digamos, sobre esto de los planes sociales, de los movimientos sociales, de los comedores, ¿vos entendés que había que mejorar algo o hasta ahora cuando es una demonización? Total, una demonización. Cuando el gobierno acusó a los comedores populares y empezó a perseguirlos, no encontró un solo caso de corrupción para mostrar. No hay un solo caso de verdad llevado a la justicia. Las discusiones que hay, algunas que creo son del Partido Obrero, algo por el estilo, tienen que ver con una imprenta, o sea, nada que ver con los comedores populares. En los comedores populares es muy fácil, porque vos llevas la comida ahí y puedes controlar si se usa o no se usa, no hay mucha discusión. Y en todo caso, si hay alguien que comete un ilícito, sea un movimiento social, sea un político, un funcionario, tiene que pagar por eso. Si no, en ese mismo sentido, digo, no sé si habría más o menos curros en los movimientos sociales que en la política, ¿no? Con ese mismo sentido, cerremos la política. Entonces decís cortar lo que no funciona, pero no cortar de raíz. Claro, exactamente. Ayudar a lo que funciona bien y cerrar lo que funciona mal. Recién mencionabas la economía, por ejemplo, de los jubilados. Hablando del plan económico, el gobierno plantea que el plan económico es un poco su caballito de batalla, sobre todo por la baja de la inflación. ¿Vos cómo lo analizas? Entiendo que obviamente no estás de acuerdo, pero no estoy para nada de acuerdo. En profundidad. No estoy para nada de acuerdo porque lo que ha hecho el gobierno hasta ahora es lo que se llama un ajuste a lo bruto, digamos, simplemente atrasar todo, atrasando el dólar, creyendo que con eso los precios no aumenten, lo cual tiene patas cortas. Digo, ya lo vivimos el viernes pasado, cuando tuvieron que dar un salto al 10% en el dólar oficial. Uno diría, bueno, ese dólar no puede comprar a nadie. Y no, es el dólar con el que van los alimentos. El precio de los alimentos seguía por eso, por lo que le exportamos al mundo. Entonces me parece que en vez de armar un plan integral, como le decían muchos economistas, incluso ortodoxos, que señalaban los ejemplos de España, de Israel, de otros países exitosos, este gobierno optó por la salida más fácil. Y esa salida más fácil tiene un enorme costo social y genera mucho ruido también en lo económico, porque uno sabe que esto atado de esta manera, digamos, es complicado que funcione, ¿no? Digo, con un dólar como más o menos igual sigue estando con este pequeño saltito, qué sé yo escuchaba al campo que no quiere vender sus cosechas. Si el campo no siente que no quiere vender sus cosechas, imagínate los que quieren exportar algo al mundo. Ya no podemos exportar carne, no podemos exportar vino. Es una situación complicada, ¿no? Muy complicada. ¿Qué crees que debería, o por dónde crees que el gobierno debería cambiar alguna de esas variables de ajuste?
Yo creo centralmente que debería pensar un plan económico integral, un plan en lo que ellos llaman un plan estructural antiinflacionario, un plan que contemple precios, salarios y contemple todas las variables. Si no es como una especie de, es un gobierno que es muy liberal en algunas cosas y poco en otras, ¿no? Están muy libres los precios, sin duda, crecen todos los días, pero no los salarios. ¿Por qué si los empresarios acuerdan libremente con los trabajadores un aumento, el gobierno no lo homologa? O sea, no hace que valga para todo el sector. Me parece que es un gobierno liberal en un lado y estadista en el otro. Esas son las variables que creo tener que tomar. Un acuerdo de precios y salarios, lo que ha hecho otros países del mundo para poder salir de situaciones inflacionarias como las nuestras. Me parece que por ahí va el camino, ¿no? Ayer nos preguntaban mucho en el chat, y esta es una pregunta que te quiero trasladar, los alquileres en la ciudad de Buenos Aires son algo que preocupan y mucho. Muchísimo. ¿Qué se puede hacer desde la ciudad para que esa situación, no sé si deje de ser una preocupación, porque siempre va a ser una preocupación el alquiler, pero que por lo menos deje de estar ahí en el top 3 de lo que más... Trabajar, lo primero fácil es trabajar muy rápidamente con la responsabilización del macrocentro porteño. Hay un montón de oficinas vacías, un montón de edificios enteros de oficinas vacías, donde el Banco Ciudad tiene que estar generando líneas de crédito específico para que se readecúen esos edificios para vivienda. Es un lugar lindo, con mucha conectividad, con mucha vinculación, y está bastante abandonado, digo. Hay un espacio enorme para trabajar en ese lugar. Y también pensar algún tipo de castigo a las grandes superficies ociosas. No digo a los que tienen departamento, porque eso tiene que ver con la inversión, con el ahorro y con la construcción, ¿no? Pero cuando vos ves edificios enteros abandonados hace décadas, ¿por qué siguen así? ¿Por qué no vas poniendo un gravamen? Harrods, el edificio Harrods, para poner un ejemplo que todos conocemos. Está abandonado hace ¿cuánto tiempo? Está todo ahí vacío. Por lo menos que los dueños de eso vayan pagando algún impuesto específico que en algún punto le convenga venderlo o usarlo o aprovecharlo. Son medidas simples que se aplican en casi todas las ciudades del mundo. Y acá por vagancia, por pereza y por un gobierno que ya, como decimos, ¿no? El PRO fue perdiendo su energía originaria, se fue aborrezando mucho, ni siquiera se piensan, ¿no? Para no hablar de los subtes, ¿no? ¿Te parece bien que se haya derogado la ley de alquileres? ¿Debería implementarse algo más? Y lo que pasa es que la ley de alquileres fue un desarrollo pensado, bien pensado para un momento no inflacionario. Cuando vos le sumaste la inflación ahí no funcionó. Me parece que lo que hay que impulsar es lo que te decía antes, ¿no? Aumentar fuertemente la oferta, penalizando a los edificios enteros que están abandonados y permitiendo una actividad de rediseño y reutilización de todo el macrocentro, que les digo, caminen por el macrocentro a las 8 de la noche y van a ver todo apagado. O sea, faltan viviendas en edificios enteros que están abandonados. Los dueños no les sirve porque están pagando impuestos por algo que no sirve. Gente que podría vivir ahí no vive ahí. Digo, es una locura. Me parece que ahí falta un poquito de iniciativa del gobierno, ¿no? Mencionabas el tema de los subtes. ¿Por qué? Dijiste ni hablar de los subtes. Porque la ciudad de Buenos Aires inauguró su primera línea de subtes el 10 de diciembre de 1913. Victorino Laplaza, era vicepresidente, inauguró esa línea. Cuando se inauguró esa línea fue la primera de Hispanoamérica, incluyendo España, digamos, y es más, fue la primera de todo el hemisferio sur. Mirá cómo empezamos. De ahí en adelante, todos los gobiernos, de un lado o del otro, radicales peronistas, militares o civiles, armaron nuevas líneas de subte. Este gobierno hace casi 20 años que está y no ha inaugurado una sola línea de subte. Lo único que ha hecho es simplemente promocionar cada vez de mejor manera, con render más lindo, la F. La línea F que la anunció Macri, después la anunció Larreta, ahora la anuncia Jorge Macri, y obviamente nunca se va a hacer. Me parece que ahí la ciudad de Buenos Aires no puede seguir así. La mayoría de las ciudades del mundo en estos 20 años han construido muchos kilómetros de subte. Este gobierno está en deuda. Y transitar por la ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy, lo saben todos, yo que hoy me estoy moviendo bastante por la campaña, lo notas más, es cada vez más caótico y más difícil. Más allá de la cantidad de líneas y de la extensión del subte, la experiencia de viajar en subte, ¿cómo la calificas? O sea, el servicio de subte. No, el servicio es mediocre, pero no es necesariamente malo. Me parece que lo principal es que en muchos lugares no se llega, es muy difícil llegar y cada vez está más lejos de poder satisfacer una demanda creciente, ¿no? Lima, la ciudad de Lima, que es mucho más pobre, obviamente con mucho menos recursos, está inaugurando en estos días una red de subterráneos que ya va a ser más grande que la de Buenos Aires. Claro. De vuelta, hace más de 100 años, inauguramos la primera ciudad, la primera línea de Iberoamérica y del hemisferio sur. Total. Otro un tema, poco de vergüenza debería darnos, ¿no? Otro tema muy candente y me parece que claramente hay que tratarlo, y un poco lo mencionábamos recién, tiene que ver con las personas que viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires, algo que no debería ocurrir. Sí. Y hay muchas miradas. Hay en gran medida, principal responsabilidad es obviamente el gobierno nacional, ¿no? Obviamente
justamente pues un plan económico. Digo, las personas que están dejando hoy de tener su trabajo en esa pyme, o que tienen que cerrar el kiosco porque menos golosinas le compran, muchos terminan viviendo en la calle. Eso es en gran medida responsabilidad del gobierno nacional, ¿no? Bueno, ahí hay dos cuestiones que el otro día hablaba, está igual, a ver, es información oficial desde la Ciudad de Buenos Aires. Me mencionaban dos cosas. Uno, que no importa si que es primero el huevo o la gallina, el vivir en la calle viene acompañado de muchos problemas de salud mental, ya sea de adicciones o lo que te desarrolla el vivir en la calle, porque claramente no es un lugar para vivir. Y ahí se habla de la ley de salud mental, así que te voy a preguntar por eso. Y también muchos me decían, bueno, nosotros hicimos un censo, esto me decían desde la ciudad, y más de la mitad venían de la provincia de Buenos Aires. Nosotros los vamos a seguir atendiendo, pero algo debería coordinarse con la provincia. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, es una idea muy peligrosa, ¿no? Porque si vos decís que uno que viene de la provincia de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires está haciendo algo incorrecto, bueno, muchos vienen a trabajar todos los días y pagan impuestos acá. Es más, gran parte de los impuestos que cobran, los ingresos brutos que cobra la ciudad de Buenos Aires, lo produce gente que viene por la Panamericana y otras autopistas todos los días a trabajar en la ciudad. Me parece que cuando se entra en ese facilismo de la discusión, se pierde el objetivo. Vos lo que tenés que hacer es generar más centros de acompañamiento o casas de acompañamiento. De vuelta hoy en Ciudad Oculta hay una parroquia ahí que labura muy bien y tiene enfrente un centro para personas con adicciones. Están viviendo ahí, controlados, cuidados. Eso tiene que ser un gobierno, no simplemente querer que desaparezcan, porque no van a desaparecer. No. Y además, bueno, se ven cada vez más, se ven hace muchos años también. Claro. Hay que decirlo. Digamos. Pero se han duplicado. Algo nuevo. ¿Sabés que de un año a otro, por lo que lo recuerdo de los datos, se han duplicado la cantidad de gente que vive en la calle? ¿De qué año? De 2023 a 2024. Bueno, sí, hay muchos. Y se nota, no lo vemos en todos lados. No, se ve. Y la cantidad de gente pidiendo ni hablar, ¿no? Antes que era un fenómeno de las grandes avenidas o el microcentro, ahora está en todos los barrios. Obviamente detrás de todo siempre hay una explicación política. Yo lo veo como ciudadana y la verdad que me parte el alma. Sí. La explicación política, porque tuvimos una nota que hace poco justo sobre eso, que nos daban es eso. Bueno, sí aumentó, pero la mayoría son de la provincia. Bueno, está bien. ¿Y con eso qué, no? Nos vamos de la explicación política y digo, ¿qué hacemos? ¿Y con eso qué? Porque en la provincia de Buenos Aires tienen otro estatus moral o ciudadano que los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es como para endilgarle la situación económica de la provincia, ¿no? Sí, un poco va eso. Francamente. Pero a lo que voy es, ¿qué se puede hacer concretamente? Entonces y generar mucho más casas de día, generar muchos más lugares de acompañamiento, generar una política de verdad que si hay alguien con adicciones pueda trabajar en serio para que pueda liberarse de ello. Digo, se hace mucho, ¿eh? Vos hablás de los movimientos sociales, pero no solo los movimientos sociales, las iglesias, no solo la mía, no solo la Iglesia Católica, sino muchas otras, trabajan mucho y muy bien. Hay que apoyar esas iniciativas. Y cada vez con más fuerza, no con menos, no con menos recursos, con más recursos, porque cuanto peor esta situación económica, más están muchos pues, ahí en el borde de caer, ¿no? Otro tema que está en auge, bueno, vuelve a estar en auge en todas las campañas, es qué hacer con las villas en la ciudad. Ya tuvimos a candidatos que han tirado las propuestas más distintas. Unos que dijeron hay que urbanizarlas, hacerlas parte de la ciudad, y otro que me dijo también acá sentado, no, tienen que desaparecer, vender esos terrenos y los que compren ese terreno le compren casas a las personas en lugares más lejanos. Lo escuchaba a ese mismo candidato hablando de la villa del barrio Padre Mujica, del conjunto de eso, ¿no? Que decía que había que hacer eso. Digo, no lo pudo hacer la dictadura genocida, lo va a hacer Marra. Me suena poco creíble, para mí es una chantada total. Lo que hay que hacer con las villas en la ciudad de Buenos Aires es transformarlas en barrios populares, urbanizarlas, que pueda entrar la policía, que pueda entrar las ambulancias, y eso no es solo un tema de justicia social para los porteños que viven ahí, que se los trata como porteños de segundo, de clase B. También tiene mucho que ver con la inseguridad creciente en la ciudad de Buenos Aires. Si vos tenés por el centro y muy cerca de los lugares con más recursos, lugares donde la policía no puede entrar, se lo está regalando al narco. Se lo está regalando al narco. Urbanicémoslo. Mi primera propuesta es una ley integral de urbanización de los barrios populares. Ahora hay algunas leyes sueltas, algunas se hicieron más o menos bien, como en la Rodrigo Bueno, otras incompletas, como el que hablábamos antes del playón de Chacarita, algo en Retiro,
pero digo, invirtamos recursos ahí. Si invertimos los recursos ahí, nos va a venir muy bien a todos y a todas. De vuelta, más seguridad para el conjunto de los porteños, que la inseguridad está creciendo mucho en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué incluiría ese plan integral? Vos mencionabas algunas cosas que se hicieron a la mitad, otras que decís que esto estuvo bien, lo de la Rodrigo Bueno. Sí. ¿Tu plan integral? Seguramente porque la Rodrigo Bueno, porque hay un desarrollo inmobiliario importante cerquita, ¿no? El desarrollo de la ex ciudad deportiva de Boca de Irsa, que incentivó que se hiciese más fuerte en ese tema, ¿no? ¿Y tu plan qué incluiría? Todos los barrios populares tienen que transformarse en verdaderas urbanizaciones. Tienen que haber calles, tiene que haber luz, tiene que haber cloacas y tiene que haber agua, como el resto de los porteños. Y con servicios, bueno, después en todo caso la tarifa, si es más barata o lo que sea, dependerá del subsidio. Exactamente, pero básicamente tienen que ser barrios donde pueda funcionar igual, basta con esto de porteños de clase A y clase B, ¿no? Pues todos se lo dicen en los barrios populares, nos tratan mal porque vivimos acá, ¿no? Y la verdad que vive en situación muy, muy mala por un gobierno que hace mucho tiempo decidió mirar para otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa cuando caminas por la ciudad de Buenos Aires? Digo, hablamos de un montón de cosas, pero vos ahora salís. No sé en qué te vas, pero caminas por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que más te preocupa? No, lo que vos decías antes, ¿no? La cantidad de gente pidiendo, cada vez de maneras, ¿no? Te piden de una forma, te piden de otra, que es creciente, uno lo ve creciendo todos los días, y obviamente lo que están viviendo en la calle, ¿no? Eso es lo más dramático de todo, ¿no? Sin ninguna duda. El impacto de este plan de ajuste brutal, de la motosierra, de la falta de cirugía fina, digamos, de Javier Milei, que uno ve día en día en la calle, es lo que más me preocupa, ¿no? Por eso esta elección vamos a discutir, obviamente, los problemas locales, obviamente la gestión deficiente y mala de Jorge Macri, pero también, obviamente, el modelo de Milei, ¿no? Antes de despedirte, siempre tenemos un momento de preguntas de la gente. Tenemos una, porque si no, después el chat me mata. Claro. Acá hay una que te aclara igual que sin chicana, me gusta que va con respeto. Pero te pregunta, Diego, dice, con cero chicana. ¿No crees que Cristina, cuando habla de economía, termina sumándole puntos a Milei? Creo que te lo pregunta por todos estos idas y vueltas que hubo últimamente entre ellos dos, hablando justamente sobre economía. Te pregunta Diego Baza, ¿qué le respondes? Mira, no sé. A ver, nosotros tenemos diferencias con Cristina, son bastante públicas y construimos un camino distinto a la mayoría del peronismo en la ciudad que se encolumnó detrás de su candidatura, ¿no? La lista que lleva Leandro Santoro está en todo el sector del PJ que le acompaña en la conducción. Nosotros creemos que Cristina, de vuelta, cuando hablamos al principio, ¿no? Si uno perdió tantos partidos, perdió tantas elecciones, es un momento que al menos escuche más, ¿no? Escuche más, se abra más, escuche que piensa distinto, no crea que cualquiera que dice alguna crítica es un traidor, digo, que se abra a escuchar otras voces y que también tome en cuenta opiniones de otros, ¿no? Yo creo que ahí va a ayudar más al país y al peronismo. Igual no es de ahora, me parece que ya un poco medio que siempre fue así, o antes escuchaba más. No, yo creo que me parece que últimamente se fue cerrando más. Me parece que se fue cerrando más sobre los que opinan como ella, que en algún momento decidió no intentar conducir el conjunto, con las complejidades que esto tiene, porque escuchar un montón de gente que dice cosas, quizás decimos algunas cosas molestas o que no te gustan, y decidió más ser la jefa de un sector del peronismo, ¿no? El cristinismo, la cámpora, o de ese sector, ¿no? Y el resto como que molestamos, como que no tenemos lugar, ¿no? Al principio éramos unos pocos, ahora incluyen a un Axel Kicillof, que estuvo siempre muy cercano a ella. Me parece que es un momento, después de tantas derrotas, y de alguien como Javier Milei para sumar más que restar, ¿no? Aceptar las diferencias, aceptar los puntos de vista. ¿Qué análisis haces de esta distinción? Justamente lo marcás, lo de Axel Kicillof y esta... no sé si es ruptura ya o cómo llamarlo, pero claramente hay un... Me molesta, la verdad que, a ver, gobernar la provincia de Buenos Aires siempre es difícil. Es un distrito que, como bien sabés, aporta el 40% de los recursos nacionales y recibe el 20%. O sea, muy difícil siempre, por la ley de coparticipación tiene un problema enorme. Es difícil siempre, incluso con el gobierno nacional a favor. Por eso la gestión de Scioli fue mediocre y la gestión de María Eugenia Vidal también. Con el gobierno nacional a favor es difícil. Axel viene gestionando contra el gobierno nacional, que no solo le quita los recursos para seguridad, los recursos para acción social, sino que incluso amenaza con intervenirlo. Me parece que la tarea de todos los peronistas es sostener a ese gobernador, fortalecer a ese gobernador, ayudar a ese gobernador, y las discusiones de quién lidera, quién no lidera, quién me gusta más, si las canciones son nuevas o son viejas, puede esperar al año 2027. ¿Lo ves a Axel Kicillof como el futuro del peronismo, por lo menos en términos de quién puede gobernar? Mira, no lo sé, pero te reitero que lo que viene haciendo hasta ahora está mostrando que puede gobernar un lugar muy difícil de Argentina. Pero esa discusión de vuelta, si vos me preguntás qué sueño yo sueño una gran paso en 2027,
que se presenten todos y todas las que quieran ser candidatos, pero que centralmente digan para qué quieren gobernar. Se acabó esto, ganamos, después vemos a ver qué pasa. Yo quiero gobernar para esto, y mis 3, 4, 5 cuestiones centrales son esta, esta y esta. Y esa persona que gane con ese apoyo popular, después gobierna e implementa ese plan. Basta de internas ridículas, basta de discusiones como tuvimos estos 4 años del gobierno de Alberto, que yo fue medio molesto cuando en su momento lo definí como un pimpinelismo de Estado. Sí, ¿no? me acuerdo. La carta, Cristina mandaba una carta enojada y Alberto ponía mala cara y uno salía en la cara con cara de enojado, y esas cosas ridículas, cuando la gente miraba eso y dice, che, pónganse de acuerdo y gobiernen, punto. La gente quiere que se gobierne bien, no que discutamos entre nosotros cuando somos gobierno. Discutamos ahora, que elecciones, que se puede, pero cuando somos gobierno, gobernar y mejorar la vida de la gente. ¿Hace mucho que no hablas con Cristina? Sí, bastante. Sí. ¿Qué es bastante? Y creo que la última vez fue antes de que no se nos ocurriera exigir una PASO en el 2017 con Randazzo, ¿no? Muchísimo. Sí, en ese momento como si queríamos esa PASO y ir por afuera, hasta tanto fue así que ella dejó el PJ, fue por afuera con tal de no dar una PASO que hubiese generado una discusión, una ampliación. De alguna manera creo yo que le hubiese sido muy bueno para ella, porque en vez de esa renovación que hizo poniéndolo a Alberto como una cosa nueva, alguien que había sido un opositor frontal a gran parte de su gobierno, de haber mostrado una apertura previa, haber dado una discusión interna, que seguramente lo hubiera ganado, porque tiene un apoyo popular muy fuerte, creo que hubiera sido un signo más poderoso, ¿no? Pero en ese momento privilegió esto, ¿no? Conducir a los propios más que intentar conducir al conjunto. O sea, que esto viene de hace tiempo, no es nuevo. ¿Y estas ideas intentaste acercárselas más recientemente a sus cercanos al menos, o ya es algo que está...? No, yo charlo con varios que están cerca de ella, pero bueno, siempre todos te dicen lo mismo, ¿no? Que está muy convencida de las cosas y que construye de determinada manera y es difícil cambiar algunas cosas ya, ¿no? Es un tema igual de los líderes, de los grandes líderes, me parece, digo, porque yéndome completamente a la vereda de enfrente, Mauricio Macri le está reclamando exactamente lo mismo a Javier Milei. Sí. Le dice, solo escuchás a tu círculo y no querés que nadie más... Sí, pero a ver, ahí la legitimidad la tiene Javier Milei. Macri no termina de entender que el que hoy maneja ese proyecto que él hubiese querido manejar y tiene los votos para hacerlo es Javier Milei. Acá es distinto porque estamos hablando dentro de nuestro mismo espacio político y yo creo que se puede. Hay experiencias internacionales que te muestran que hay dirigentes importantes que pueden tomar las decisiones. Digo, tenemos acá al ladito nada más que no son tan distintos a nosotros, incluso hablan un poquito parecido, más allá de algún Bo. En Uruguay cruzamos el charco y ves hay un frente amplio que gobierna, saca liderazgos nuevos, acaba de ganar las elecciones, hacen los cambios presidenciales y bien todos los expresidentes se juntan, ninguno se insulta. Aprendamos un poquito, ¿no? Lo que pasa en Argentina no tiene por qué pasar en todos lados del mundo, ¿eh? Hay una política distinta y depende de nosotros, ¿no? Si volvemos al origen de cuando yo llegué acá a este programa, escuchaba hablando hacia el presidente, no tiene por qué ser la política siempre así, puede ser otra cosa. Te propongo cerrar con el ping-pong sobre la ciudad que estamos haciendo con todos los candidatos. Hubo ya un candidato que se equivocó con una de estas. ¿Cuánto vale precio del subte de un café en un bar y de alquiler de monoambiente en Caballito? De dos lados puede ser distinto. Sí. Los precios están muy totalmente, diversos. Pues, totalmente diversos. Pero bueno, el subte, depende con qué pagues igual. Con qué pagues, cómo lo pagues, si tenés sube, si no tenés sube. Bueno, con sube. Lo pagas de 400, 600. 800 con sube. Sin subsidio. Sin sube. Sin subsidio. 1300. Bueno, esa la contamos ahí. Pará, ¿y el café? Y el café podés pagar, y ahí podés pasar en Caballito, es un lugar cheto. Y ahí podés pasar, según el que esté, podés pagar de 2.000 a 4.000. Y en Palermo, 5.000. Sí. El promedio es 3.500, así que esa la damos por válida. Sí. La del subte quedó ahí medio no uso inconclusa. Mucho subte, lamentablemente pues no llega a mi barrio. Claro, bueno. Justamente yo viajo en colectivo. ¿No? Pero la del café válida. Y luego que hago es cargar la sube cuando me quedo sin. En la edición queda con el tink. Y monoambiente en Caballito, ya que dijiste también Caballito. Un monoambiente en Caballito te puede estar queriendo cobrar 300, 400. 400, sí. Un mono barato. Sí, sí. 500 es el promedio. Sí. Pero sí. Si tenés suerte, 400, sí. Está bien, vamos. ¿Dónde empieza y dónde termina la avenida Rivadavia? Bueno, empieza obviamente en Paseo Colón de ese lado, en Leandro Alem, y no termina. Continúa, después se va llamando por suerte Perón en varias cosas, pero seguiría en su momento hasta Luján. Está, claro, bueno, ahora
se termina de llamar Merlo Rivadavia. Porque pasa a llamarse Perón, pero claro. la avenida es la misma. Respuesta política es esa. No, la conozco. Se llama Perón. Bueno, pero ¿hasta dónde se llama Rivadavia? Mi mujer es de Merlo. Yo transitaba Rivadavia, claro. después hasta Pava es Rivadavia y después cambia el nombre. Exactamente. Esta es la que más me gusta. ¿Cuántos barrios tiene la ciudad? Y si tuvieses los 100 que barrios inventar porteños, uno, no. ¿dónde? No, ¿te acordás? Si tuvieses que inventar uno, ¿dónde lo ubicarías? Bueno, barrios oficiales de la ciudad son 40-50, depende muchas de cómo se los tome. Lo que hay son cada vez más Palermos, ¿no? Sí, claro, oficiales, digo. Claro, después hay muchos más Palermos. Aparecen Palermos nuevos todos los días. ¿Dónde inventaría un barrio nuevo? Lo que pasa es que hay muchos, qué sé yo, te reitero, no vengo de Ciudad Oculta, que está entre Mataderos y Lugano, y no se define a sí mismo ni como Mataderos ni Lugano, se definen como Ciudad Oculta. Lo importante de los barrios es la autopercepción, ¿no? Hay muchos barrios que los conocemos nosotros y no la gente que habita en ellos, ¿no? Bueno, pero puede ser algo, decís, este barrio, esta zona a mí me encanta, hay que desarrollarla más, acá haría un barrio. No, porque cada barrio tiene su historia. Yo lo que haría, la verdad, en la ciudad de Buenos Aires es terminar con este invento que tuvimos en su momento, las comunas. Veo que tenemos 15 comunas en la ciudad. Sí. Se eligen 7 personas en cada comuna. Los comuneros. Los comuneros. ¿Alguien de los que nos está escuchando, preguntarle al chat si conoce el nombre de los comuneros? No. Bueno, ¿por qué no hacemos una descentralización de verdad y elegimos en cada comuna un alcalde o una alcaldesa? Que es el alcalde de Lugano, el alcalde de Caballito. En vez de varios comuneros. Un alcalde, que vos sepas quién es, dónde vive, cómo vivía antes, cómo vive después de ser, lo puedas controlar, le puedas tocar el timbre a la noche si hay un problema de seguridad o se cae un árbol. ¿Por qué no vamos pensando en eso? Porque ahora esos 7 comuneros que están en las comunas, muchos intentan trabajar bien, pero no tienen presupuesto, recursos, absolutamente nada. Mira, gente que es distinto si cada uno que nos está escuchando ahora, que está siguiéndose en el chat, conocería al alcalde de su barrio y sepa no solo dónde pedirle, sino también cómo vive, si cambió su nivel de vida, cómo vive hace 20 años, control popular, control social a los representantes y así combatimos la corrupción de verdad. Bien. Clarísimo. Muchas gracias por haber venido. Juan Manuel Abal Medina, candidato a legislador porteño. Lo que decías del subte, yo, por ejemplo, en San Telmo y centralmente en Parque Lezama, nadie piensa en el subte. No hay subte. Sí. No. Ahí harías una línea. Bueno, la línea F está inventada nueva en el último render que armaba un simpático. Hice una prolongación para que llegara a la cancha de Boca, para quedar bien. Sí. Pero obviamente, como se prometió 2 veces, esta tercera tampoco le creemos. No crees que vaya a ocurrir. No, salvo que nos voten y obliguemos a que sean más subtes en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, se va con la promesa del subte. Mirá que muchos candidatos porteños han hecho la promesa del subte y después no pasó, o sea, te estás jugando. Sí, pero hay que hacerlo porque, te reitero, es increíble que la Ciudad de Buenos Aires no pueda hacer subtes. De vuelta, 1913. Piensen lo que era el mundo en 1913. No había aviones. Y ya hicimos una línea de subtes. ¿No podemos hacer otra ahora? Que alguien me explique. Bien, tu compromiso es promover eso desde la legislatura. Sin duda. Gracias por haber venido. Es difícil, pero sí. Vamos a empujarla. Gracias. No, por favor. Así pasa Juan Manuel Abal Medina, candidato por la lista Libre, Justa y Soberana, ¿no? Es la lista. La lista del peronismo en serio. Peronismo en serio. Bien. Muy bien, gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, ahí está. Quiero ver cómo viene la encuesta que tenía que ver justamente con el peronismo, a raíz de lo que dijo hoy Alberto Fernández. ¿La tenés ahí, Javi, la encuesta? Hoy Alberto Fernández dijo que el antiperonismo es la mayoría del país. ¿Coinciden o no? Hasta ahora un 57% de ustedes dice que sí, un 30% dice que no y hay un 13% de indecisos. Como todavía está sentado, ¿coincidís con Alberto? Alberto Fernández obviamente fue presidente por el peronismo, sin duda, pero era un peronista que decía que no le gustaba Perón. Entonces no era peronista. No, digo, ¿te imaginas un cristiano que te diga a mí no me cae bien Cristo? Cuando encontraste a un cristiano que diga, no, yo soy cristiano, pero Cristo no me cae bien. No. Bueno, Alberto Fernández, un peronista, decía que no le gustaba Perón. Cosa rara, ¿no? Entonces, lo que tu voto claramente es no tiene razón. Si votaras en esta encuesta es... no, la Argentina no es antiperonista. La Argentina no es antiperonista, ni tampoco es que sean todos peronistas, pero muchos son peronistas y no lo saben, como decía el general. ¿Por qué? Porque el general Perón decía eso, que muchos, aunque no lo sepan, son peronistas, porque comparten nuestras ideas básicas, ¿no? Que a veces las podemos expresar mal, a veces las podemos expresar sin claridad, pero la idea de un país pujante, con igualdad, con justicia, está en el himno nacional argentino, no solo en la marcha peronista.
O sea, vos decís que esas ideas están de base, pero que el peronismo necesita una renovación en Claro, exactamente. El peronismo expresa, yo siempre lo digo, tomándoselo a mi viejo en realidad, que el peronismo es la expresión política, la mayoría social que conforman los trabajadores de la patria. Trabajadores de todo sentido, ¿no? Y sobre esa base los que trabajan creando empleo, como los empresarios, los que trabajan enseñando, los que trabajan inventándose su forma de trabajo, los que trabajan en un almacén, todos los trabajadores. El peronismo tiene que poder expresar los deseos de esa mayoría y ahí se transforma en mayoría política. Es ahí donde somos mayoría. Con otros que podrán nos criticarán cosas, nos discutirán cosas, pero el peronismo cuando expresa esas cuestiones se convierte en mayoritario. Por eso Néstor Kirchner se fue con el 80% de imagen positiva, por eso Cristina se religió con el 54% en elección en primera vuelta, ¿no? Me parece que hay una idea de cuando el peronismo puede interpretar bien los desafíos del presente, consigue ser esa mayoría. Pero que depende de nosotros, ¿no? Si hacemos todo lo contrario, si nos contradecimos permanentemente, si no cumplimos lo que decimos, si hacemos lo que muchos ven todos los días que hacen algunos dirigentes peronistas, es difícil que nos crean, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Al contrario. Interesante la charla.